Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que nos encontramos otra vez aquí en este inicio de semana. Es muy importante. Buenos días, ¿Cómo está? ¿dónde está su Sí. consumidor de gas? Ahorita estoy haciendo una conexión en vivo. Ah, bueno, disculpen, qué bueno que están con nosotros. Ah, bueno, es que alguien llegó y me preguntó, pero en este inicio de semana que gracias a Dios pues ya lo vamos a, algunos ya lo empezaron. Nosotros apenas lo vamos a empezar a esta hora. Y siempre es bueno y alegre estar con ustedes reflexionando el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es muy importante porque hoy es la festividad de San Mateo, del llamado de San Mateo. Entonces vamos a celebrarlo hoy, ah, pues viendo cómo Cristo lo llama. Entonces vamos a ver cómo es importante el llamado, ¿no? A ti y a mí nos han hecho un llamado siempre. Cuando escuchamos la voz de Dios y nosotros decidimos cambiar nuestra vida, ¿sí? Que seguir al Maestro, seguir a Jesús, así como lo hizo Mateo. Muy importante esto porque tenemos que recordarlo constantemente para poder renovarlo y ser siempre mejor. Para eso se necesita, claro, tener mucha fe y estar siempre renovándonos, como digo, porque la renovación es muy buena, porque si uno se estanca, es como el agua estancada al tiempo pues se echa a perder. Entonces es importante este día de hoy por lo que nos enseña el apóstol Mateo, cómo debemos de seguir a Cristo cuando nos llama. Así que vamos a leerlo. Es del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, y lo vamos a proclamar. Y dice así el Evangelio. Jesús llama al apóstol Mateo. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos claramente cómo el apóstol escuchó el, el- el- el llamado de Cristo. Y la posición que él tenía una posición bastante buena, que no tenía mucha necesidad. A veces nosotros pensamos, solamente Cristo llamó pescadores. Vemos que aquí, para ser un recaudador de impuestos, tenía que tener algo de habilidad, tenía que tener, es un oficio, no eran personas sin preparación. Entonces vemos cómo Cristo escogió de todo, no nada más gente sencilla, sino gente que también sabía, ¿sí? De hecho, pues de los que no llamó fue San Lucas, también gente que no lo llamó directamente, pero él lo recibieron ese llamado después. Y San Pablo, sí, San Pablo, que era bastante letrado, era fariseo. Entonces, a veces nos confundimos mucho con eso, ¿no? Que pensamos que solamente los humildes son los que reciben el llamado, también las personas, porque el cuerpo de Cristo debe haber de todo, no nada más de una sola parte. Claro que a los sencillos les dé preferencia. ¿Por qué? Porque de hecho a Pedro, por su sencillez y por su humildad, le dio el ser dirigir la iglesia, ¿sí? Porque es muy importante eso, pero también es importante saber que dentro de los 12 había que no fueron los originales, Mateo es de los originales, pero después vinieron otros también con mucho conocimiento, pero que es importante, ¿no? Para poder proclamar. Entonces, vamos a ver, muy interesante este evangelio porque después dice, Mateo estaba en su mesa cobrando. Y enseguida, la siguiente toma es que ahora ya está en otra mesa, compartiendo la mesa, pero con Cristo y los discípulos, pero había más cobradores de impuestos, publicanos y pecadores, ¿no? Pecadores.
Y vemos claramente cómo los fariseos y los maestros de la ley le dicen a los discípulos: ¿por qué tu maestro está comiendo con esa gente mala? ¿Sí? Con esa gente pecadora. Cristo los escucha y les dice claramente lo que es la religión, lo que debemos de ser nosotros. El sano no necesita médico. El que está enfermo es el que lo necesita. ¿Sí? Entonces a veces nosotros, yo lo tomo para mí mismo, a veces nosotros queremos estar en la iglesia todo el tiempo porque estamos con la gente buena, con la gente que sigue las reglas. Y a veces se desprecia mucho el que es pecador. Nosotros somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo debemos de estar más con el pecador, con el que necesita la ayuda. Porque el que ya está bien, pues no necesita, estar sano. Entonces a veces ese tipo de reflexiones del Evangelio me llevan a mí a decir, tengo que hacer algo extra. Es muy cómodo estar en la iglesia y estar con la gente que piensa como yo y que todos estamos bien y que tratamos de estar en el camino. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Es muy buena la iglesia porque ahí es donde uno recarga energías, donde uno aprende y para poder dar a los demás. Pero la misión de nosotros está fuera de la iglesia, no es dentro de la iglesia. Es ir a proclamar el Evangelio a las personas que no lo saben, a las personas que tienen alguna duda, a las personas que no están, a los pecadores, como decían los fariseos, porque muchas veces nosotros somos como ellos. No nos queremos juntar con las personas que son pecadores, con las personas malas. Pensamos que nos van a quitar lo bueno. Pensamos que ¿cómo lo voy a poder convencer? Por eso, a lo mejor nosotros cuando pensamos así es porque pensamos por nuestra propia inteligencia. Pero ya lo hemos visto y lo hemos repetido en los programas que hemos hecho, el martes, el viernes y todos los días aquí en el Evangelio, que contamos con la ayuda de Dios. Contamos con la ayuda de Cristo y del Espíritu Santo para poder llegar a esas cosas tan difíciles, ¿no? De ir a proclamar el Evangelio a la gente que lo necesita. Por eso es que Cristo le dice, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Es algo que para mí tiene mucho sentido y me hace recapacitar de que tengo que hacer ese trabajo, que casi nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque es difícil, no es fácil. Para eso hay que prepararse, por eso es que es importante la preparación, prepararse. A lo mejor nosotros tenemos miedo de no ir a proclamarlo porque no estamos preparados. Porque pensamos que si no estoy convencido yo, ¿cómo va a convencer a alguien más? Por eso es importante la fe y el conocimiento de Dios. Y lo dice claramente, en Oseas 6:6 lo dice claramente. Prefiero el amor o la misericordia, sí, que los sacrificios. Pero si lo leen, dice, y el conocimiento de Dios. Por eso es importante a veces reflexionar estos evangelios porque nos dan entrada a otros del Antiguo Testamento, de que cómo todo eso venía desde atrás, y todo eso se realiza con Cristo. Así que es muy importante eso, que eso a mí me trae a la memoria, primero, el buen samaritano. El buen samaritano, que al ser samaritano era considerado pecador. Y vemos que en el relato dice que pasó un sacerdote, al samaritano lo golpearon, lo robaron, estaba sangrado, pasa un sacerdote y no le ayuda. Pasa un levita, tampoco le ayuda. Personas que saben la ley y que sabían que el amor es más importante que todo. Pasa un samaritano considerado como pecador y le ayuda a la persona que estaba ahí, que tenía la necesidad. Entonces a veces ese es el punto. Necesitamos ser misericordiosos, darle a los demás, ver dónde está la necesidad y ir a cubrirla. No nada más verla y pasarnos porque pues yo no me quiero comprometer. Eso pasó con las dos personas, el sacerdote y el levita, que no es suficiente saber la ley, hay que saberla aplicar en el momento que se necesita. Así que eso es lo que nos da a entender. Aparte, hay otra parte del Evangelio que dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Sí? Estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me visitaste. Esas cosas son misericordia y es lo que estamos llamados a hacer. No, lo demás también, ¿sí? Pero eso es lo principal, porque aquí dice, en el samaritano dice, ve tú y haz lo mismo, ¿sí? Y en el otro relato
Dice, ¿cuándo te vi? ¿Cuándo te vi hambriento? ¿Cuándo te vi sediento? Y Cristo les contesta, cada vez que no lo hiciste con aquellos de los más pequeños, no lo hiciste conmigo. Así que es importante todo esto porque es recapacitar, saber que si estamos en el camino correcto en la iglesia, qué bueno, ¿no? Pero necesitamos dar más. Y necesitamos ir por todas esas personas que necesitan ayuda, que a veces tienen esa etiqueta que dicen los fariseos, son pecadores, pero también son hijos de Dios, herederos del reino, y nosotros somos responsables de que se llegue el mensaje. Y así ellos no lo toman, es cuestión de ellos, pero nosotros como mensajeros tenemos que ir a dar ese mensaje y Dios hace el resto. Así que este evangelio a mí realmente me gusta mucho porque me hace recapacitar y me hace decir lo que me hace falta. Y es importante porque al recapacitarlo puedo saber dónde estoy deficiente. Como les digo, es muy cómodo estar en la iglesia, hacer todo con la gente que conoce uno, con la gente que es buena. Lo difícil es ir a proclamar con la gente que es difícil, con la gente que está mal. Y eso estamos llamados a hacer. Este evangelio de hoy nos dice, tenemos que ir por los pecadores, y no como hizo Cristo, y no nada más por los justos, y estar tranquilamente dentro de mi zona de confort. Así que es muy importante, para mí me deja mucha enseñanza y me dice lo que me hace falta y lo que tengo que hacer. Así que con eso cerramos la reflexión del Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues este inicio de semana siempre es bueno iniciar con el pie derecho, siempre es bueno iniciar con buenos pensamientos, porque eso es una decisión nuestra, tuya y mía. Sí que voy a tener un buen día, ser más positivo, ¿sí? Y eso nos va a hacer cambiar toda nuestra perspectiva. Entonces el Evangelio siempre es bueno recapacitarlo porque nos da esa perspectiva positiva siempre, ¿sí? Que si no lo estamos haciendo, hacerlo, y si alguien proclamarlo. Eso es lo más importante. Y el Evangelio es directamente hacia mí, no es hacia nadie más, hacia mí. El que tiene que cambiar soy yo, y al cambiar yo, pues cambio todo el entorno. Y siempre empezar un buen fin de semana, un inicio de semana con el pie derecho y positivamente es muy bueno. Así que yo les deseo todo eso, ¿sí? Que el amor de Dios esté con todos nosotros toda esta semana y permanezca ahí hasta que se termine, y la siguiente semana lo hacemos igual, para hacer metas cortas. Así que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Hasta luego.